Los reflectores iluminaban el rostro impecable de Sebastián Moreira mientras sostenía el trofeo con firmeza. El auditorio repleto aplaudía su trayectoria impecable, el ascenso de un hombre que había construido un imperio desde la nada. Su nombre resonaba en cada rincón de la alta sociedad de Ciudad de México, símbolo del éxito y la superación. Él sonreía con seguridad, disfrutando cada segundo del reconocimiento. No quedaba rastro del niño que una vez recorrió calles polvorientas con los bolsillos vacíos. Al menos, eso era lo que intentaba convencerse. Entonces, en medio de la multitud de rostros sonrientes, una figura desentonó con la perfección del momento. En un rincón apartado, una mujer mayor, vestida con ropa modesta, lo observaba en silencio. No aplaudía, no intentaba acercarse, solo lo miraba con una intensidad difícil de ignorar. Sebastián sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. Algo en esa mirada cargada de nostalgia le resultaba inquietante, aunque no podía explicarlo del todo. Su expresión se endureció, esforzándose por mantener el control. La incomodidad era una sensación que no estaba acostumbrado a experimentar. Sin apartar la vista de la mujer, levantó discretamente una mano y llamó a su jefe de seguridad. Un hombre alto y robusto se acercó con la eficacia de quien ya sabe lo que debe hacer. Sebastián no necesitó dar muchas explicaciones, solo pronunció con voz seca una orden que le pareció lo correcto en ese momento. «Aléjala de aquí, no quiero que vuelva a acercarse». El guardia asintió de inmediato y desapareció entre los asistentes, dirigiéndose hacia la desconocida. Sebastián volvió a alzar su copa con aparente tranquilidad, convencido de que, en cuestión de minutos, el problema estaría resuelto. Pero mientras recibía felicitaciones y sonrisas aduladoras, no pudo evitar un pensamiento incómodo clavándose en su mente. ¿Por qué esa mujer le resultaba tan familiar? ¿Por qué su presencia lo había desestabilizado de esa forma? Intentó ahogar la inquietud con un sorbo de champán, pero el sabor burbujeante no logró borrar la sensación de que algo profundo y olvidado, estaba a punto de resurgir. La ceremonia continuó sin interrupciones, con discursos, elogiando la visión y el talento de Sebastián. Pero aunque él mantenía su porte impecable, su mente seguía atrapada en la imagen de la mujer. No podía evitar mirar de reojo hacia el lugar donde la había visto por última vez. Su seguridad había cumplido la orden con eficiencia, pero la sensación de incomodidad persistía. Fingió interés en las palabras de los presentadores, en los brindis de sus colegas y en las luces deslumbrantes de los flashes, pero su estómago estaba tenso. Algo en esa mirada anciana lo había afectado más de lo que quería admitir. Apenas terminó la entrega de premios, Sebastián se dirigió a una zona privada del evento donde su asistente Mauricio lo esperaba con la agenda en mano. «Felicidades, jefe, un reconocimiento más para la colección», comentó con su acostumbrado tono profesional. Sebastián asintió, pero su expresión seguía distante. «¿Notaste a una mujer mayor en la audiencia? Vestía ropa sencilla, parecía fuera de lugar», preguntó sin rodeos. Mauricio frunció el ceño, sorprendido por el comentario. «No, señor. ¿Quiere que haga averiguaciones?» Sebastián dudó por un segundo, pero luego sacudió la cabeza. «No importa. Solo fue un detalle insignificante». Pero la noche aún guardaba una última sorpresa para él. Cuando tomó asiento en un lujoso sofá de cuero, un camarero se acercó con una bandeja plateada. «Un mensaje para usted, señor Moreira», dijo con respeto, dejándolo frente a él. Sebastián arqueó una ceja y tomó el pequeño sobre blanco. Al abrirlo, su sangre pareció detenerse un instante. Dentro, escritas con letra temblorosa pero clara, solo había 4 palabras: «No olvides de dónde vienes». Un escalofrío le recorrió la espalda mientras leía y releía la frase, como si sus ojos se negaran a aceptar lo que veía.
Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del papel, arrugándolo ligeramente. No sabía quién lo había enviado ni cómo había llegado a sus manos, pero algo era seguro. Esa noche su pasado había decidido regresar y no parecía dispuesto a marcharse sin exigirle una respuesta. El aire en la sala privada se tornó denso. Sebastián tamborileó los dedos sobre el sobre arrugado, tratando de mantener la compostura. Su mente giraba en espiral, buscando respuestas lógicas. ¿Quién lo había escrito? ¿Cómo había logrado entregarlo sin que nadie lo notara? Lo más inquietante no era el mensaje en sí, sino lo que despertaba en su interior. La frase no era una simple advertencia, sino una herida abierta en su memoria. Su mandíbula se tensó al recordar lo mucho que había luchado para dejar atrás su origen. Y ahora, en la cumbre de su éxito, alguien intentaba arrastrarlo de vuelta. Respiró hondo y guardó el billete en el bolsillo de su impecable traje negro. No podía permitir que una simple nota perturbara todo lo que había construido. Sin embargo, una punzada de ansiedad lo obligó a levantarse y recorrer la habitación con pasos largos y calculados. Mauricio lo observaba en silencio, midiendo cada gesto del jefe. Finalmente, decidió hablar con cautela. «Si hay algo que deba preocuparnos, puedo hacer algunas indagaciones discretas», sugirió con voz firme. Sebastián lo miró por un segundo, como si estuviera a punto de aceptar la oferta, pero luego negó con un leve movimiento de cabeza. «No hay nada que investigar», respondió secamente. El evento llegaba a su fin y era momento de hacer su última aparición pública. Enderezó la espalda, ajustó las solapas de su saco y salió con su sonrisa de empresario exitoso perfectamente ensayada. Mientras avanzaba entre invitados y periodistas, se obligó a dejar atrás la inquietud, repitiéndose a sí mismo que esa nota no significaba nada. Pero, a pesar de sus esfuerzos, el mensaje seguía repitiéndose en su mente como un eco imposible de ignorar. «No olvides de dónde vienes». Cada letra parecía incrustarse en su conciencia como una advertencia ineludible. Cuando finalmente se subió a su lujoso automóvil, cerró los ojos por un instante, apoyando la cabeza en el asiento de cuero. El chofer preguntó su destino, y él tardó más de lo habitual en responder. «A casa», murmuró al final, aunque la palabra sonó extraña en su boca, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba seguro de cuál era realmente su hogar. A la mañana siguiente, Sebastián despertó con el eco de la nota aún retumbando en su cabeza. Mientras el sol filtraba sus primeros rayos por las cortinas de su lujoso penthouse, se dirigió a la cocina con el ceño fruncido. Quiso convencerse de que el mensaje no tenía importancia, pero su instinto le decía lo contrario. Tomó una taza de café, se apoyó en la encimera de mármol y suspiró con frustración. No podía permitirse distracciones, no cuando su empresa estaba en el punto más alto de su carrera. Sin embargo, cuando su teléfono vibró sobre la mesa, sintió un escalofrío. Un nuevo mensaje anónimo acababa de llegar. El texto era corto, pero demoledor. «Hay asuntos familiares pendientes que no puedes seguir ignorando». Sebastián apretó los labios, sintiendo una punzada en el estómago. Su mente saltó inmediatamente a la mujer de la noche anterior. ¿Era ella quien intentaba contactarlo? ¿O había alguien más detrás de esto? Con el pulso acelerado, dejó la taza a un lado y se encaminó hacia su despacho. Cerró la puerta con firmeza y marcó un número en su teléfono. Mauricio atendió al segundo tono. «Quiero que averigües quién me envió este mensaje», ordenó sin preámbulos. El asistente, acostumbrado a su tono frío, respondió con calma. «Me encargo de inmediato, señor». Pero a pesar de su aparente control, Sebastián sintió que algo dentro de él se quebraba lentamente. Se dejó caer en su silla de cuero, masajeándose las sienes. No podía permitir que su pasado lo alcanzara, no ahora. Cerró los ojos y, sin quererlo, su mente lo arrastró a un tiempo lejano.
A una infancia marcada por carencias, a las noches de hambre y frío, a la imagen de una mujer luchando sola por darle un futuro. Una oleada de culpa lo golpeó, pero él la desechó con rapidez. Ese niño ya no existía, solo era un recuerdo borroso de una vida que había decidido enterrar. El sonido de un golpe en la puerta lo sacó de su trance. «Señor Moreira, tiene una reunión en 20 minutos», anunció Mauricio desde afuera. Sebastián enderezó la espalda recuperando su postura de hombre de negocios. No tenía tiempo para debilidades ni para sentimentalismos. Lo único que importaba era descubrir quién estaba detrás de esos mensajes y asegurarse de que no volviera a ocurrir. Se levantó con determinación, dispuesto a cerrar ese capítulo de una vez por todas. O al menos, eso era lo que creía. El día transcurrió con la precisión de un mecanismo bien aceitado. Reuniones, llamadas y decisiones estratégicas llenaban la agenda de Sebastián, permitiéndole enterrar, aunque fuera por unas horas, la inquietud que lo atormentaba desde la noche anterior. Sin embargo, cada pausa le devolvía la misma sensación. El pasado lo estaba alcanzando, golpeando su puerta con insistencia. Mientras revisaba documentos en su despacho, Mauricio entró con expresión seria. «Señor, investigamos el número del mensaje. Fue enviado desde un teléfono desechable. Imposible rastrear el origen», informó con profesionalismo. Sebastián resopló con frustración y se frotó la sien, intentando descifrar el significado oculto detrás de las palabras. «Pendencias familiares», repitió en voz baja, como si al hacerlo pudiera encontrar una respuesta lógica. Pero no había lógica en los fantasmas que se negaban a morir. Suspiró y se puso de pie, caminando hasta la ventana de su oficina. Desde el piso 30, la ciudad se extendía imponente a sus pies. Torres de cristal, calles abarrotadas, un mundo que había conquistado con esfuerzo y ambición. ¿Por qué, entonces, sentía que todo podía derrumbarse por culpa de un simple papel y unos mensajes anónimos? La brisa que entraba por la rendija de la ventana le trajo un aroma lejano, evocador. Cerró los ojos y de inmediato un recuerdo se abrió paso en su mente. Una casa pequeña con paredes descascaradas, el sonido de una máquina de coser trabajando hasta la madrugada y una mujer agotada, inclinada sobre la mesa, remendando ropa ajena. Su madre. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir la calidez del único plato de comida que ella compartía con él en las noches más difíciles. Sebastián abrió los ojos de golpe, sacudiendo la cabeza. No tenía sentido dejarse llevar por nostalgias inútiles. Volvió a su escritorio y tomó su teléfono con decisión. «Quiero que Ramírez se encargue de esto», ordenó con tono tajante. Mauricio asintió, sabiendo que el jefe se refería al investigador privado que usaba en situaciones delicadas. «Que averigüe quién está detrás de los mensajes. No quiero más sorpresas», agregó. Cerró la conversación y exhaló con fuerza. La incertidumbre seguía presente, pero al menos ahora tenía una estrategia. Sebastián Moreira no era un hombre que se dejaba intimidar fácilmente. Si el pasado había decidido buscarlo, él estaba listo para enfrentarlo. O al menos, eso quería creer. La noche cayó sobre la Ciudad de México, pintando de luces intermitentes los ventanales del penthouse de Sebastián. Él se sirvió un whisky y se dejó caer en su sillón de cuero, observando las calles bulliciosas bajo sus pies. Se repetía que todo estaba bajo control, que su vida era inquebrantable. Pero el vaso tembló levemente en su mano cuando su teléfono vibró con una nueva notificación. Miró la pantalla con el pulso acelerado. Un mensaje de Ramírez, su investigador privado. «Tenemos algo. La persona que intenta contactarlo estuvo hoy cerca de su oficina. Quería verlo». Sebastián frunció el ceño. ¿Acaso esa persona era la mujer que vio en la ceremonia? Su mente jugó con la posibilidad y un escalofrío recorrió su espalda. Llevó el vaso a sus labios.
pero antes de beber notó algo. Sobre la mesa de centro, donde había dejado el sobre con el mensaje, había otra nota. Se tensó de inmediato. No entendía cómo había llegado hasta ahí, pero al desplegarla, su garganta se cerró. No puedes huir de tu sangre. Nos veremos pronto. La caligrafía era idéntica a la del primer mensaje. Alguien estaba rompiendo todas las barreras para llegar a él. Arrojó la nota al suelo y se puso de pie con el corazón latiendo con furia. Caminó hasta el ventanal y se quedó mirando su reflejo. Su imagen le devolvió la mirada de un hombre poderoso, exitoso, pero ahora con una sombra de duda en los ojos. ¿Por qué tenía tanto miedo? No era un chantaje común. Había algo más profundo en todo esto, algo que no quería admitir, una verdad que quizás ya conocía. Tomó su teléfono y marcó a Mauricio. Dile a Ramírez que averigüe quién dejó esto en mi departamento y quiero vigilancia extra a partir de hoy. Colgó sin esperar respuesta y se dejó caer en el sofá, masajeándose la sien. No importaba cuánto dinero tuviera, cuántas barreras levantara entre él y su pasado, este había encontrado la manera de infiltrarse en su vida una vez más. Lo peor de todo era que, por primera vez en años, no sabía cómo detenerlo. A la mañana siguiente, Sebastián llegó a su oficina con el ceño fruncido y un peso extraño en el pecho. Había dormido mal, su mente atrapada entre el presente y los recuerdos que no quería revivir. Apenas cruzó la puerta de su despacho, Mauricio lo esperaba con una expresión tensa. «Señor, hay alguien abajo, una mujer, insiste en verlo», informó en voz baja. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién es?», preguntó con frialdad. «Dice llamarse Rosa Moreira», respondió su asistente con cautela. El aire pareció volverse más denso en la habitación. Sebastián apretó la mandíbula y su primer instinto fue la negación. No, no podía ser. Se aferró a la idea de que era una coincidencia, que alguien más con ese nombre estaba buscándolo, pero en el fondo sabía la verdad. Durante años había ignorado su existencia, convenciéndose de que su pasado no tenía lugar en su mundo. Y ahora, de alguna manera, ella había llegado hasta él. Tomó aire y, sin apartar la vista del ventanal, dio una orden seca. «Dile a seguridad que la saque del edificio. No quiero verla aquí». Mauricio vaciló un instante, pero luego asintió y salió de la oficina. Abajo, en el vestíbulo, la escena era tensa. Doña Rosa, con su ropa modesta y su cabello encanecido, enfrentaba a los guardias con una dignidad inquebrantable. «Solo quiero hablar con mi hijo», insistió, su voz firme pero cargada de emoción. Los empleados intentaban contenerla con respeto, pero ella no estaba dispuesta a marcharse sin ser escuchada. De pronto, su paciencia se agotó. Inspiró hondo y gritó con toda la fuerza que le quedaba: «Sebastián, soy tu madre». El eco de sus palabras se esparció por el lobby, atrayendo miradas curiosas y murmuraciones entre los trabajadores. En su oficina, Sebastián sintió el grito como un golpe en el estómago. Su espalda se tensó y sus manos se cerraron en puños. Había logrado silenciar su pasado durante años, pero ahora, frente a todos sus empleados, su verdad era expuesta sin remedio. El control que tanto le había costado construir se resquebrajaba. Se levantó de su escritorio con un movimiento brusco, su corazón latiendo con furia. No tenía opción, tendría que enfrentarla. El silencio se apoderó del vestíbulo cuando Sebastián apareció en la entrada del ascensor. Su figura impecable contrastaba con la fragilidad de la mujer que lo esperaba en medio de la multitud. Doña Rosa lo observó con una mezcla de esperanza y dolor, como si aún pudiera encontrar en él a su hijo. Sebastián, en cambio, mantenía la mandíbula tensa y la mirada fría, tratando de ignorar la punzada de incomodidad que lo atravesaba. Caminó hacia ella con pasos firmes, consciente de las miradas de sus empleados.
No podía permitir que este escándalo creciera más. «Vamos a hablar, pero en privado», dijo con voz baja y controlada. Sin esperar respuesta, hizo un gesto a Mauricio para que despejara el vestíbulo. Doña Rosa lo siguió en silencio mientras la llevaban a una sala de reuniones apartada. Una vez dentro, Sebastián cerró la puerta y apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Por qué viniste? ¿Qué quieres de mí?», preguntó sin rodeos, su tono más áspero de lo que pretendía. Rosa parpadeó, sorprendida por la frialdad con la que la recibía. «No quiero nada de ti, hijo», respondió con suavidad, su voz temblorosa pero firme. «Solo necesitaba verte, hablar contigo después de tantos años». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero Sebastián no mostró compasión. Se cruzó de brazos y resopló con impaciencia. «No puedes aparecer así de la nada y poner mi vida de cabeza. Yo ya no soy ese niño que dejaste atrás», soltó, tratando de convencerse de sus propias palabras. Pero Rosa no se dejó intimidar. «No fui yo quien te dejó atrás, Sebastián. Fuiste tú quien decidió olvidarme», replicó con una tristeza profunda en la mirada. Su hijo apretó los labios, sin encontrar una respuesta inmediata. Por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeño, vulnerable ante una verdad que se negaba a enfrentar. Pero en su mundo de apariencias, admitirlo era un lujo que no podía permitirse. Sebastián sintió un nudo en la garganta, pero se negó a ceder. Se irguió, ajustándose el reloj con un gesto mecánico, como si eso pudiera devolverle el control de la situación. «No sé qué esperabas encontrar viniendo aquí», dijo en un tono calculado. «Mi vida no tiene lugar para el pasado. Ya no soy ese niño que dependía de ti. Lo que soy ahora, lo construí solo». Doña Rosa bajó la mirada por un momento, pero cuando volvió a alzarla, sus ojos reflejaban una fuerza inquebrantable. «No lo hiciste solo, Sebastián», respondió con voz serena. «Cada sacrificio que hice fue por ti. Cada noche en vela, cada trabajo mal pagado, cada lágrima. Lo hice para que tuvieras la vida que ahora tanto proteges». Su voz se quebró al final de la frase, pero mantuvo la compostura. Sebastián sintió un escalofrío. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero no podía permitirse el lujo de mostrarse débil. «No vine a pedirte nada», continuó Rosa dando un paso hacia él. «Solo quiero que me mires a los ojos y me digas que realmente no significo nada para ti». El aire en la sala se volvió denso. Sebastián abrió la boca para responder, pero nada salió. Por más que intentaba convencerse de que Rosa era solo una sombra de su pasado, algo dentro de él se resistía a dejarla ir. Su corazón latía con fuerza, luchando contra la coraza de indiferencia que había construido durante años. Pero antes de que pudiera articular palabra, su celular vibró sobre la mesa, rompiendo el momento. Agradeciendo la distracción, lo tomó rápidamente y vio el nombre de un cliente importante en la pantalla. Suspiró y miró a su madre con frialdad. «Tengo cosas más urgentes que atender», dijo finalmente. «Si has dicho lo que tenías que decir, puedes irte». Doña Rosa sintió un dolor punzante en el pecho, pero asintió con dignidad. «Como desees, hijo», susurró. Giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta con pasos lentos. Cuando estuvo a punto de salir, se detuvo un instante. «Solo recuerda algo, Sebastián», dijo sin volverse. «La vida siempre nos pone de vuelta frente a lo que intentamos ignorar». Y con esas palabras, desapareció del despacho, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Sebastián trató de seguir con su día como si nada hubiera ocurrido. Se sumergió en reuniones, revisó contratos y atendió llamadas. Pero la imagen de Doña Rosa abandonando su oficina con la mirada triste no dejaba de acecharlo. Cada vez que intentaba concentrarse, su mente lo traicionaba con recuerdos que creía enterrados. Recordó las noches en las que su madre trabajaba hasta el amanecer para poder pagarle la escuela, los inviernos en los que compartían una frazada delgada y el sonido de su voz cantándole para que pudiera dormir.
Frunció el ceño y cerró los ojos con fuerza. No podía permitirse debilidades. Esa noche, en un intento desesperado por huir de su incomodidad, Sebastián tomó un vuelo privado a Monterrey. Un viaje de negocios era la excusa perfecta para distraerse y volver a enfocarse en lo que realmente importaba, su reputación y sus negocios. Aterrizó en la ciudad y se dirigió directamente a un hotel de lujo, donde lo esperaban inversionistas extranjeros con quienes discutiría un acuerdo millonario. Se sentó en la mesa de la cena con su usual aplomo, sonriendo y brindando con su copa de vino. Pero incluso en medio del ambiente exclusivo y la conversación sofisticada, una parte de él seguía atrapada en la sala de reuniones de su oficina, viendo a su madre desaparecer por la puerta. Después de la cena, Sebastián salió a dar un paseo por las calles iluminadas de Monterrey. Era una costumbre que solía disfrutar cuando viajaba, un momento de reflexión en el que podía ordenar su mente. Pero esta vez, cada esquina le traía imágenes que lo atormentaban. Vio a una mujer vendiendo dulces en la acera y recordó a Rosa cosiendo a escondidas en las noches para que él no sintiera vergüenza de su pobreza. Vio a un niño corriendo descalzo y se vio a sí mismo, años atrás, soñando con escapar de la miseria. Se detuvo en seco y pasó una mano por su rostro. Porque todo parecía conspirar para recordarle lo que intentaba olvidar. De repente, su teléfono sonó en el bolsillo de su saco. Lo sacó con gesto mecánico, esperando ver un mensaje de Mauricio con alguna actualización sobre la empresa. Pero en la pantalla solo apareció un nombre que lo hizo sentir un nudo en el pecho. Mauricio, urgente. Frunció el ceño y atendió de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó con tono serio. Del otro lado de la línea, la voz de su asistente sonó preocupada. «Señor, es doña Rosa. Ha sido internada en el hospital. Su estado es grave». Sebastián sintió que el aire le faltaba. Su mano se tensó alrededor del teléfono mientras la voz de Mauricio seguía explicando la situación. «Tuvo un colapso esta tarde», continuó su asistente. «Al parecer, su condición es más grave de lo que pensábamos. Está en un hospital público. Los médicos dicen que necesita atención urgente». Sebastián cerró los ojos, una oleada de culpa recorriéndolo como un golpe inesperado. No debía afectarle. Se repitió a sí mismo que ya no era parte de esa vida, que había hecho lo correcto al alejarse. Pero por más que intentara convencerse, el peso en su pecho le decía otra cosa. Tomó una bocanada de aire y se obligó a pensar con lógica. Encuentra al mejor médico disponible y asegúrate de que reciba la atención necesaria. Yo cubriré los gastos, ordenó con voz fría. Mauricio, al otro lado de la línea, dudó por un momento. ¿Y usted, señor? ¿Va a venir? La pregunta lo tomó por sorpresa. Miró a su alrededor, las luces de Monterrey parpadeando en la distancia, su mundo de negocios y éxito intacto. Ir significaba reconocer lo que tanto había evitado. Permanecer significaba seguir pretendiendo que nada de esto le importaba. Un largo silencio se extendió entre ambos. Sebastián pasó una mano por su rostro, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Finalmente, su voz sonó más baja, casi como un susurro. «Veré qué puedo hacer». Colgó antes de que Mauricio pudiera responder. Guardó el teléfono en el bolsillo de su saco y giró sobre sus talones, regresando al hotel con pasos pesados. Por primera vez en años, no tenía claro qué camino debía seguir. Esa noche intentó dormir, pero su mente no se lo permitió. Los recuerdos volvieron como un torrente imparable. Su madre sosteniéndolo en brazos cuando era niño, su risa resonando en una humilde cocina, su mirada de orgullo cuando le entregaron su primer diploma. Imágenes de un amor incondicional que él había tratado de olvidar, pero que nunca lo había abandonado. Finalmente, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada,
Sebastián se levantó de la cama con un solo pensamiento en mente. Tenía que regresar a la Ciudad de México. El avión privado de Sebastián aterrizó en la Ciudad de México al amanecer. Apenas bajó las escaleras de la aeronave, un automóvil negro lo esperaba en la pista. Sin perder tiempo, subió al asiento trasero y ordenó al chofer que lo llevara directamente al hospital. Durante el trayecto, sus manos se cerraban en puños sobre sus rodillas, la ansiedad creciendo con cada minuto. No sabía qué iba a encontrar al llegar. No sabía qué iba a decir. Solo tenía claro que su madre estaba al borde de la muerte y que, a pesar de todo lo que había querido creer, no podía mantenerse indiferente. Cuando entró al hospital, el olor a desinfectante y el murmullo de voces cansadas lo golpearon de inmediato. Caminó por los pasillos fríos y desgastados hasta llegar a la sala de espera donde Mauricio lo aguardaba. Su asistente se puso de pie al verlo y asintió con gravedad. «Está estable, pero los médicos dicen que su corazón está muy débil», informó en voz baja. Sebastián sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que se reflejara en su rostro. «¿Dónde está el doctor?», preguntó con tono firme. «Necesito saber exactamente qué se debe hacer». Poco después, el doctor Contreras, un hombre de cabello canoso y expresión serena, se reunió con él. «Su madre necesita una cirugía urgente, señor Moreira», explicó con profesionalismo. «El problema es que el hospital no cuenta con los recursos necesarios para un procedimiento de esa magnitud. Si no recibe atención especializada pronto, su estado podría agravarse en cuestión de días». Sebastián asintió lentamente, sus pensamientos acelerados. Dinero no era el problema, la solución estaba en sus manos, pero llevarla a una clínica privada significaba exponer su vínculo con ella, algo que había evitado durante toda su carrera. Las palabras del médico quedaron flotando en el aire mientras Sebastián miraba por la ventana de la sala de espera. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo inquebrantable, ajena a su tormento interno. Nunca había dudado en tomar decisiones. Siempre supo qué hacer, cómo actuar, pero en este momento su corazón y su razón estaban en guerra. Si elegía ayudar a su madre, su pasado saldría a la luz. Si la dejaba allí, en ese hospital de recursos limitados, tal vez nunca tendría otra oportunidad de verla con vida. Por primera vez en su vida, Sebastián Moreira no sabía qué hacer. Sebastián permaneció en la sala de espera, observando la ciudad a través del ventanal. Las palabras del doctor Contreras seguían resonando en su mente. Si no recibe atención especializada pronto, su estado podría agravarse en cuestión de días. Cada segundo que pasaba significaba un riesgo mayor, pero la decisión no era tan sencilla. No era solo un procedimiento médico, era abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Si la trasladaba a una clínica privada, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y su mundo construido sobre el éxito y la perfección se tambalearía ante los ojos de todos. Respiró hondo y se giró hacia Mauricio, quien esperaba en silencio junto a la puerta. «Encuentra la mejor clínica privada y asegúrate de que la transfieran con discreción», ordenó con voz firme. Su asistente asintió de inmediato, sin hacer preguntas. Sebastián no necesitaba explicaciones ni juicios. Sabía lo que debía hacer, aunque su orgullo se resistiera. Minutos después, Mauricio regresó con una confirmación. «El Hospital Santa Regina puede recibirla hoy mismo. Pueden manejar el traslado sin llamar la atención», informó. Sebastián asintió y pasó una mano por su rostro. Había dado el primer paso. Mientras esperaban los trámites del traslado, Sebastián salió un momento a respirar aire fresco. Caminó por el estacionamiento del hospital público, sintiendo el peso de su decisión en cada paso. Había pasado toda su vida construyendo su imagen impecable, alejándose de cualquier lazo con su pasado humilde. Pero ahora, con su madre luchando por su vida, esas prioridades parecían desmoronarse. ¿Realmente valía la pena vivir con tanto miedo al qué dirán?
¿Era su reputación más importante que la mujer que le había dado todo? Un sonido familiar lo sacó de sus pensamientos. El pitido de su teléfono, notificando un nuevo mensaje. Lo revisó con rapidez, esperando alguna actualización de Mauricio. Pero lo que encontró lo hizo fruncir el ceño. Un número desconocido le había enviado una foto tomada desde la entrada del hospital. En la imagen se veía claramente a él, de espaldas, junto a Mauricio. Acompañando la imagen, un mensaje breve pero inquietante. Los secretos no duran para siempre. El corazón de Sebastián latió con fuerza al leer el mensaje. Observó la foto con atención, sus ojos recorriendo cada detalle. No había duda. Alguien lo estaba siguiendo. Giró la cabeza con discreción, escaneando el estacionamiento del hospital, pero no vio a nadie sospechoso. Respiró hondo, tratando de calmarse. No podía perder el control ahora. Guardó el teléfono en el bolsillo de su saco y volvió al interior del hospital con pasos firmes. No importaba quién estuviera detrás de esto, no permitiría que lo acorralaran. Cuando llegó al pasillo donde su madre estaba internada, Mauricio lo esperaba con el semblante serio. «El traslado está listo, pero hay un problema», anunció en voz baja. Sebastián arqueó una ceja. «¿Qué problema?» Mauricio le entregó un periódico doblado por la mitad. Sebastián lo tomó y alisó la hoja con impaciencia. «El magnate Sebastián Moreira visto en hospital público. Secreto de familia o acto de caridad». Era una nota breve, sin demasiados detalles, pero suficiente para levantar sospechas. Sus manos se cerraron con fuerza en torno al papel. Esto era exactamente lo que temía. Mauricio carraspeó antes de hablar. Todavía no ha explotado en los medios grandes, pero si esto sigue, en poco tiempo todo el mundo sabrá que su madre está aquí, explicó con cautela. Sebastián sintió una punzada de rabia. ¿Quién había filtrado la información? ¿Quién estaba tan interesado en exponerlo? Su mente trabajó con rapidez. Debía actuar antes de que el escándalo creciera. «Acelera el traslado. Quiero que mi madre esté fuera de este hospital en menos de una hora», ordenó con tono seco. Mauricio asintió y se alejó de inmediato para encargarse de los trámites finales. Sebastián se pasó una mano por el cabello, sintiendo la tensión recorrer su cuerpo. Todo lo que había construido peligraba, y lo peor de todo era que no podía evitar sentir culpa. Su madre estaba luchando por su vida y él seguía preocupado por su imagen. Suspiró y se giró hacia la puerta de la habitación donde ella dormía. Tal vez era hora de empezar a preguntarse si estaba peleando la batalla correcta. Minutos después, un equipo médico preparaba a Doña Rosa para el traslado. Sebastián se quedó fuera de la habitación, observando a través de la ventana con el ceño fruncido. Su madre, frágil y pálida, parecía aún más pequeña en esa cama de hospital. Durante años había tratado de convencerse de que ella era solo un recuerdo lejano, una parte de su historia que ya no tenía cabida en su presente. Pero verla así, a merced de una enfermedad implacable, le revolvía el estómago. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Revisó la pantalla con desconfianza. Otro mensaje anónimo. «El mundo está por conocer tu verdad. ¿Qué harás ahora?» Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apagó la pantalla con frustración y miró a su alrededor, sintiéndose expuesto. Alguien estaba jugando con él, empujándolo a un rincón del que no podía escapar. No era un simple chisme de tabloide. Alguien quería derribar su imperio. La camilla con su madre salió de la habitación, escoltada por los enfermeros. Sebastián se acercó y caminó a su lado, observándola en silencio. Ella abrió los ojos con esfuerzo y esbozó una débil sonrisa al verlo. «No tenías que hacer todo esto, hijo», murmuró con voz débil. Sebastián tragó saliva y desvió la mirada. «Solo quiero que estés bien», respondió, sin atreverse a decir más. No era momento para confesiones. No aún. Mientras la ambulancia privada se alejaba del hospital público,
Sebastián subió a su automóvil con la mirada fija en la carretera. La batalla que siempre había evitado estaba en marcha. Ya no era solo una cuestión de reputación. Era su madre, su pasado y la verdad que tanto temía enfrentar. Y esta vez no estaba seguro de poder controlarlo todo. El hospital privado donde internaron a doña Rosa era un mundo aparte del lugar donde había estado antes. Los pasillos relucientes, la atención inmediata, la tecnología avanzada, todo reflejaba el poder que Sebastián tenía sobre el mundo, la capacidad de cambiar destinos con una sola orden. Y, sin embargo, al ver a su madre acostada en aquella cama, rodeada de monitores y enfermeras atentas, sintió que ni todo su dinero era suficiente para borrar el peso de los años de abandono. Sentado en un sillón al lado de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, observó a su madre dormir. Su rostro lucía más tranquilo, aunque aún pálido y frágil. El doctor Contreras le había asegurado que el traslado fue exitoso y que, con los cuidados adecuados, tenía buenas probabilidades de sobrevivir. Pero no era solo su salud física lo que lo inquietaba. Había algo más profundo, algo que él no se atrevía a enfrentar. Cuando doña Rosa abrió los ojos, Sebastián enderezó la espalda, sintiéndose incómodo. La mirada de su madre, llena de ternura y melancolía, lo desarmó por completo. «No tienes que quedarte aquí, hijo», dijo con voz suave. «Sé que tienes una vida ocupada». Sebastián sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo su expresión imperturbable. «No digas tonterías», murmuró. «Voy a encargarme de que tengas el mejor tratamiento». Rosa sonrió débilmente. «No me refiero a eso», susurró. «Sé que estar aquí es difícil para ti». Sebastián bajó la mirada y pasó una mano por su rostro. No estaba listo para esa conversación, no aún, pero su madre lo conocía demasiado bien. «Hijo, dime la verdad, ¿tienes vergüenza de mí?» Sebastián sintió que su estómago se contraía al escuchar la pregunta de su madre. ¿Vergüenza? Quiso responder de inmediato, negarlo con firmeza, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Desvió la mirada hacia la ventana, fingiendo interés en el horizonte nocturno. «No es eso», murmuró, aunque la inseguridad en su voz lo traicionó. Rosa lo observó con paciencia, como si ya conociera la verdad que él tanto evitaba admitir. «Siempre fuiste un niño orgulloso», continuó ella con dulzura. «Querías demostrarle al mundo que podías ser más, que no estabas destinado a la pobreza en la que crecimos». Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro ajado por los años. «Y lo lograste, pero ¿a qué precio, Sebastián?» Sus palabras se clavaron en él como un dardo certero. No pudo evitar recordar las incontables decisiones que había tomado para borrar sus orígenes, cada lazo roto en su intento de convertirse en alguien más. Su madre entrelazó sus manos delgadas sobre el pecho y suspiró. «No te culpo, hijo. La vida no ha sido fácil para ti, pero no puedes seguir huyendo de quién eres». Sebastián frunció el ceño, sintiendo cómo una mezcla de culpa e irritación se formaba en su interior. No quería tener esa conversación, no ahora, cuando todo su mundo parecía tambalearse. «No estoy huyendo de nada», respondió con frialdad, poniéndose de pie. «Solo hago lo que es necesario para sobrevivir en el mundo en el que estoy». Rosa lo miró con tristeza, pero no insistió. En cambio, tomó su mano con suavidad, sorprendiendo a Sebastián. «No quiero discutir contigo», dijo con voz serena. «Solo quiero que sepas que no importa lo que hagas o cuánto intentes alejarte, siempre serás mi hijo y siempre estaré orgullosa de ti». Sebastián tragó saliva con dificultad, sintiendo que su coraza se resquebrajaba un poco más. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una enfermera entró con expresión tensa. «Señor Moreira, tenemos un problema. Hay periodistas en la entrada del hospital. Preguntan por usted y por doña Rosa». Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los periodistas. Su peor temor se había hecho realidad más rápido de lo que esperaba.
Se pasó una mano por el rostro y respiró hondo, tratando de mantener la compostura. ¿Cuántos son?, preguntó con voz controlada, aunque en su interior sentía cómo el pánico se instalaba en su pecho. La enfermera vaciló un momento antes de responder. Varios medios importantes dicen que recibieron información sobre la hospitalización de doña Rosa y quieren una declaración. Sebastián apretó la mandíbula. Alguien había filtrado la noticia, y ahora su imagen estaba en juego. Miró a su madre, quien lo observaba con preocupación desde la cama. «No tienes que dar explicaciones a nadie, hijo», dijo con voz pausada. «Si quieres que me trasladen a otro lugar, lo entenderé». Su generosidad solo intensificó la culpa que lo ahogaba. ¿Cómo podía seguir priorizando su reputación cuando ella estaba tan frágil? Pero el miedo al escándalo lo paralizaba. Mauricio entró en la habitación con el teléfono en la mano. «Señor, los periodistas no se irán hasta que diga algo. Podemos sacar a doña Rosa en secreto por otra salida y desmentir todo», sugirió en tono práctico. Sebastián contempló la opción. Podía seguir escondiendo su verdad, fingiendo que nada de esto existía. O podía enfrentarlo de una vez por todas. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, su mente luchando contra una decisión que definiría el rumbo de su vida. Finalmente, exhaló con resignación y tomó su chaqueta. «No, voy a salir y hablar con ellos», dijo con voz firme. Mauricio y la enfermera lo miraron con sorpresa, pero él ya había tomado una decisión. Toda su vida había vivido ocultando su pasado, protegiendo una imagen falsa. Tal vez era momento de dejar de huir. Con pasos decididos, caminó hacia la puerta, listo para enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. El murmullo de los periodistas se intensificó en cuanto Sebastián cruzó la puerta del hospital. Los flashes de las cámaras lo cegaron momentáneamente y una oleada de preguntas se precipitó sobre él. «Señor Moreira, ¿es cierto que su madre estaba abandonada en un hospital público? ¿Por qué ocultó su identidad todo este tiempo? ¿Cómo afectará esto a su reputación en el mundo empresarial?». Las voces se mezclaban en un torbellino de presión y escrutinio. Sebastián sintió la mirada de todos clavada en él, esperando una reacción, un error que pudieran explotar. Respiró hondo y levantó una mano pidiendo silencio. Nunca había estado en una situación como esta. Toda su vida había trabajado para evitar la exposición, para mantener el control absoluto de su imagen. Pero en ese momento supo que no había escapatoria. «Mi madre, doña Rosa Moreira, ha estado enferma y en tratamiento médico», dijo con voz firme. No negó la relación, pero tampoco ofreció detalles. Algunos periodistas tomaron nota con rapidez. Otros insistieron con preguntas más incisivas. Sebastián mantuvo la compostura. «No haré más comentarios sobre su estado de salud», añadió con la seguridad que lo caracterizaba. «Pido respeto por su privacidad en estos momentos difíciles». Con esas palabras, giró sobre sus talones y regresó al hospital sin mirar atrás. Sintió los flashes aún destellando tras él, pero no aceleró el paso. Sabía que este momento marcaría un antes y un después en su vida. Cuando volvió a la habitación de su madre, la encontró despierta, mirándolo con ternura. «Te vi por la ventana», dijo con una sonrisa débil. «Hablaste bien, aunque aún tienes miedo». Sebastián no respondió de inmediato. Se acercó a la cama y tomó asiento. Por primera vez en años, no tenía una respuesta perfecta. Solo sabía que nada volvería a ser igual. El eco de los periodistas aún resonaba en la mente de Sebastián mientras observaba a su madre en la cama del hospital. No importaba cuántas respuestas hubiera dado, la prensa encontraría la forma de manipular la historia. Su reputación empresarial, su imagen de hombre impecable, todo estaba en riesgo. Pero, contra todo pronóstico, esa preocupación comenzaba a desvanecerse frente a otra más profunda: el miedo de perder a doña Rosa. Ella lo miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. «Siempre has sabido salir de cualquier situación, hijo», dijo con voz pausada.
Pero esta vez no se trata solo de negocios. Sebastián sintió una punzada en el pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que escuchó a su madre hablarle con esa calma? Bajó la mirada, sintiéndose nuevamente el niño que alguna vez dependió de ella. Ahora era ella quien dependía de él. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Mauricio entró con expresión tensa. «Señor, tenemos otro problema», anunció. Sebastián cerró los ojos por un instante, sintiendo la fatiga instalarse en su cuerpo. «Dime», respondió con tono firme. «El periodista Esteban Rivera publicó un artículo esta mañana. Dice que estuviste escondiendo a tu madre para no manchar tu imagen pública», explicó Mauricio, extendiéndole su teléfono con la noticia en pantalla. Sebastián tomó el dispositivo y leyó las palabras con el ceño fruncido. El magnate que reniega de su sangre, Sebastián Moreira y la madre olvidada. Sintió un nudo en la garganta. Esto era peor de lo que imaginaba. La historia se estaba volviendo un espectáculo mediático y no importaba cuánto intentara controlar la narrativa. El daño estaba hecho. Sus socios, sus inversionistas, la junta directiva, todos estarían observándolo con lupa. Su mundo estaba tambaleándose. Doña Rosa notó su expresión tensa y con un suspiro extendió una mano temblorosa hacia la suya. Sebastián la miró sorprendido, pero no se apartó. «Hijo, ¿de verdad te importa más lo que digan de ti que lo que sentimos los dos?», preguntó con suavidad. Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier titular. Por primera vez, Sebastián no supo qué responder. Sebastián dejó el teléfono sobre la mesa y se frotó el rostro con ambas manos. El artículo de Esteban Rivera se expandía como pólvora en las redes sociales y pronto todos los medios replicarían la historia. Su reputación, su imagen de empresario intachable estaba al borde del colapso. Pero por primera vez en su vida, esa idea no era lo que más lo atormentaba. Miró a su madre, aún sosteniendo su mano con la calidez de siempre, y se sintió más vulnerable de lo que jamás había permitido. Doña Rosa lo observó con ternura y apretó su mano suavemente. «No tienes que demostrarle nada al mundo, hijo», dijo en un susurro. «Solo tienes que decidir qué es más importante para ti». Sebastián sintió que su pecho se oprimía. ¿Qué era más importante? Pasó años construyendo su imperio, moldeando una versión de sí mismo que no dejaba espacio para el niño que una vez fue, pero ahora, enfrentando la fragilidad de su madre, entendía que había pasado toda su vida corriendo en la dirección equivocada. El sonido de su teléfono vibrando nuevamente lo sacó de su tormento interno. Miró la pantalla. Era uno de los inversionistas más importantes de su empresa. Seguramente llamando por el escándalo. Sus dedos se tensaron alrededor del aparato, pero antes de contestar, doña Rosa lo llamó con voz suave. «Sebastián». Él levantó la vista y encontró su mirada cargada de amor incondicional. «No dejes que el miedo te convierta en alguien que no eres». Sebastián exhaló lentamente y en un movimiento inesperado apagó el teléfono sin responder la llamada. Mauricio lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Sebastián se puso de pie, aún con la mano de su madre entre la suya, y tomó una decisión que nunca habría imaginado. Por primera vez, iba a dejar de vivir para las apariencias. El silencio en la habitación se hizo más denso. Sebastián aún sentía el peso del teléfono en su mano, pero ya no era una cadena, ya no lo definía. Sus inversionistas, la prensa, el mundo entero podían esperar. Por primera vez en su vida había elegido quedarse. Observó a su madre y notó un destello de paz en su mirada, como si aquella simple decisión hubiera sido la respuesta que ella esperaba. Pero la calma duró poco. La puerta de la habitación se abrió de golpe y Mauricio entró con urgencia. «Señor, tenemos un problema serio», anunció en voz baja, pero su expresión delataba la gravedad del asunto. Sebastián se irguió de inmediato. «¿Qué pasa ahora?», preguntó con el ceño fruncido.
Mauricio le extendió su teléfono. En la pantalla, una transmisión en vivo mostraba el vestíbulo del hospital. Esteban Rivera estaba allí, rodeado de reporteros, esperando una declaración. «Ha dicho que no se moverá hasta que usted dé la cara», explicó Mauricio. Afirma que tiene pruebas de que ha estado ocultando su relación con doña Rosa durante años y que su repentina preocupación es solo una estrategia para limpiar su imagen. Sebastián sintió una punzada de rabia en el pecho. No era suficiente con que la verdad estuviera saliendo a la luz. Ahora querían convertirlo en un villano. Doña Rosa suspiró con cansancio. «Siempre habrá gente dispuesta a hablar sin conocer la historia completa», dijo con calma. «Pero la verdad, hijo, solo tú decides cómo contarla». Sebastián pasó una mano por su cabello, sintiendo la presión aumentar. Este era el momento decisivo. Si salía y enfrentaba a los medios, perdería el control de la narrativa. Si se quedaba, la prensa seguiría inventando versiones hasta destruirlo. No había una salida limpia, pero había algo diferente en él ahora. Por primera vez, la decisión no era sobre su empresa, ni sobre su reputación. Era sobre su madre, y esta vez no iba a huir. Se puso de pie con determinación y miró a Mauricio. «Dile a Esteban que si quiere una declaración, la tendrá, pero será en mis términos». Mauricio asintió y salió rápidamente para organizar la conferencia improvisada. Sebastián se quedó un momento en la habitación, sintiendo la mirada de su madre sobre él. No había marcha atrás. Se inclinó ligeramente hacia ella y le tomó la mano con suavidad. «No sé qué va a pasar después de esto, pero quiero que sepas que no me importa nada más que tú», dijo en voz baja. Doña Rosa sonrió con ternura y le acarició la mano con delicadeza. «Nunca es tarde para hacer lo correcto, hijo», respondió. Sebastián se enderezó y salió de la habitación con paso firme. Conforme avanzaba por los pasillos del hospital, los murmullos del personal y los pacientes lo siguieron como una sombra. Todos sabían quién era y ahora también conocían su secreto. Ya no había una barrera entre su vida privada y la pública. Respiró hondo y ajustó su saco antes de cruzar las puertas del vestíbulo. Afuera, el caos lo esperaba. Decenas de cámaras y micrófonos se alzaban en su dirección. Los periodistas se empujaban entre sí para obtener la mejor toma. En el centro del tumulto estaba Esteban Rivera, con su característica sonrisa de satisfacción, listo para hacer la pregunta que lo pondría contra las cuerdas. Sebastián lo enfrentó con la mirada, sin rastro de la inseguridad que había sentido antes. «Señor Moreira, después de años ocultando a su madre, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Está aquí por remordimiento o por estrategia?», preguntó Esteban con su tono incisivo. El silencio se apoderó del lugar. Sebastián tomó aire y con voz firme respondió: «No estoy aquí por mi imagen, estoy aquí porque mi madre es lo único que realmente importa». El murmullo de los periodistas creció, sorprendidos por la declaración. Esteban entrecerró los ojos, como si tratara de encontrar una fisura en su actitud. Pero entonces, ¿por qué la ocultó todos estos años? ¿Por qué nunca habló de ella hasta ahora? Sebastián sostuvo la mirada sin titubear. «Porque fui un cobarde», dijo sin rodeos. Y en ese momento, el rumbo de la historia cambió. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Los periodistas, acostumbrados a respuestas calculadas y evasivas, no esperaban una confesión tan directa. Sebastián sintió la tensión en el aire, pero no se inmutó. Había pasado su vida ocultándose, pero esta vez no lo haría más. «Pasé años construyendo una imagen que pensé que necesitaba para triunfar», continuó, con la mirada fija en Esteban y en las cámaras que transmitían en vivo. «Me convencí de que si mi pasado salía a la luz, todo lo que logré se derrumbaría. Pero lo que realmente se estaba destruyendo era mi propia humanidad». Algunos periodistas bajaron sus micrófonos impactados por su sinceridad.
Esta no era la respuesta de un hombre que buscaba salvar su reputación, sino la de alguien que había decidido cambiar. Esteban intentó retomar el control. Entonces, reconoce que cometió un error al abandonar a su madre. Sebastián sintió una punzada en el pecho, pero no apartó la mirada. Sí, dijo con firmeza, y no hay justificación para ello. Solo puedo hacer lo que debería haber hecho desde el principio: estar con ella y cuidar de la mujer que me dio la vida. El periodista apretó los labios, sin encontrar cómo darle un giro negativo a sus palabras. El murmullo de la prensa se transformó en otra cosa. No en escándalo, no en indignación, sino en algo más parecido a la empatía. Sebastián había esperado enfrentarse a la condena pública, pero, en cambio, vio algo distinto en los rostros de los reporteros: respeto. No era el empresario frío y calculador que todos creían conocer. Era un hijo que había cometido errores, pero que estaba dispuesto a enfrentarlos. Sin añadir más, Sebastián giró sobre sus talones y se dirigió de vuelta al hospital. Los flashes lo siguieron, pero ya no sentía miedo. Por primera vez en su vida, no estaba huyendo. El pasillo del hospital parecía más silencioso cuando Sebastián volvió a la habitación de su madre. Atrás quedaban las cámaras, las preguntas y los juicios. Solo importaba ella. Al abrir la puerta, encontró a doña Rosa despierta, observándolo con una leve sonrisa. Su rostro aún lucía cansado, pero había en su mirada una calidez inquebrantable. «Te vi», susurró ella con voz suave. «Escuché cada palabra». Sebastián se quedó en el umbral, sin saber qué decir. Había enfrentado a la prensa con determinación, pero ahora, frente a su madre, la vulnerabilidad lo golpeó con más fuerza. ¿Acaso bastaban unas cuantas palabras para enmendar años de abandono? Doña Rosa extendió una mano temblorosa, invitándolo a acercarse. Sebastián dudó solo un instante antes de caminar hasta la cama y sentarse a su lado. Su madre acarició su mano con ternura. «Nunca quise que te sintieras avergonzado de mí», dijo con melancolía. «Solo quería que fueras feliz, aunque eso significara que yo no formara parte de tu vida». Sebastián sintió un nudo en la garganta. Cuánto dolor había causado sin darse cuenta. Bajó la mirada y apretó la mano de su madre con más fuerza. «No mereces lo que hice», murmuró. «Me equivoqué, y lo único que quiero ahora es hacer las cosas bien». Doña Rosa lo observó por un momento y con un suspiro le dedicó la sonrisa más sincera que él había visto en años. «Entonces empieza ahora, hijo. Aún estamos a tiempo». El tiempo pareció detenerse en aquella habitación de hospital. Sebastián, quien toda su vida había huido de sus raíces, ahora sostenía la mano de su madre como si ese simple gesto pudiera reparar los años de distancia. Doña Rosa cerró los ojos por un momento, disfrutando del contacto de su hijo como si cada segundo a su lado fuera un regalo que nunca pensó recibir. Sebastián la observó en silencio, grabando en su mente cada arruga de su rostro, cada señal del tiempo que no había estado presente para ver. Había pasado demasiado tiempo preocupado por su imagen, cuando lo único verdaderamente valioso siempre había estado allí, esperándolo. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó aire y dijo en voz baja: «Voy a encargarme de todo, no solo de los gastos médicos, sino de ti, de nosotros. No quiero que vuelvas a sentirte sola». Doña Rosa abrió los ojos con una mezcla de sorpresa y alivio. «No necesito dinero, Sebastián», susurró con dulzura. «Solo necesito a mi hijo». Aquellas palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier escándalo o titular de prensa. Todo lo que su madre había esperado de él no era lujo, sino amor. La puerta se abrió con suavidad y Mauricio entró con cautela, con su teléfono en la mano. «Señor, la noticia se ha viralizado, pero la reacción no es la que esperábamos», informó con tono sorprendido. Sebastián arqueó una ceja. «¿A qué te refieres?». Mauricio le mostró la pantalla.
En redes sociales, miles de personas comentaban con empatía, compartiendo historias similares sobre reconciliaciones familiares y segundas oportunidades. Lo que Sebastián pensó que destruiría su reputación, en realidad, lo había humanizado ante el mundo. Sebastián tomó el teléfono de las manos de Mauricio y recorrió con la mirada los cientos de comentarios que aparecían en pantalla. Todos merecemos una segunda oportunidad. Nada vale más que la familia. Sebastián Moreira aprendió la lección más importante de su vida. Era irónico. Toda su existencia había girado en torno a proteger su imagen pública, a construir un nombre intachable en el mundo de los negocios. Y ahora, al mostrarse como realmente era, al admitir sus errores, había ganado el respeto que tanto había temido perder. Doña Rosa observó a su hijo con una sonrisa serena. «¿Ves, hijo? La verdad siempre encuentra su camino», dijo con dulzura. Sebastián soltó un leve suspiro y dejó el teléfono a un lado. Nada de eso importaba más. Lo único real en ese momento era la mujer que tenía enfrente, la madre a la que había ignorado por tanto tiempo y que, sin rencor alguno, aún lo recibía con los brazos abiertos. Conmovido, Sebastián se inclinó hacia ella y por primera vez en años la abrazó con fuerza. Sintió la fragilidad de su cuerpo, pero también la calidez inquebrantable de su amor. Cerró los ojos y se permitió un instante de paz. No sabía qué le deparaba el futuro, ni si alguna vez terminaría de compensar todo el daño que había causado. Pero algo era seguro. Nunca más volvería a darle la espalda. Al separarse del abrazo, Sebastián tomó las manos de su madre entre las suyas y la miró con decisión. «Quiero hacer algo más», dijo con voz firme. «Quiero crear una fundación para ayudar a personas mayores en situaciones vulnerables, en tu nombre». Doña Rosa lo miró con lágrimas en los ojos y asintió con orgullo. «Eso haría muy feliz a muchas personas, hijo», susurró. Sebastián sonrió, sintiendo que, por primera vez en su vida, estaba tomando el camino correcto. No solo se trataba de recuperar el tiempo perdido con su madre, se trataba de honrarla, de darle sentido a todo lo que había aprendido, y con esa convicción en el corazón, supo que este no era el final de su historia, era un nuevo comienzo. A veces pasamos la vida huyendo de aquello que creemos que nos debilita, sin darnos cuenta de que en nuestras raíces está nuestra verdadera fortaleza. Sebastián Moreira lo entendió demasiado tarde, pero aún tuvo la oportunidad de redimirse. No con dinero, no con poder, sino con lo único que realmente importaba, el amor y la reconciliación. Su historia no es solo la de un empresario que enfrentó un escándalo mediático, sino la de un hijo que aprendió que no hay éxito que valga la pena si, en el camino, perdemos a quienes nos dieron todo. Doña Rosa nunca necesitó riqueza, solo quería que su hijo la recordara, la valorara y la amara. Y al final, Sebastián comprendió que su mayor victoria no estaba en los negocios, sino en el reencuentro con su madre y consigo mismo. Este relato nos deja una pregunta fundamental. ¿Cuánto tiempo más seguiremos postergando los abrazos, los perdones y las palabras que algún día podrían faltar? La vida nos da oportunidades para enmendar errores, pero no siempre nos espera. Si esta historia te tocó el corazón, comparte en los comentarios qué lección te dejó. Y si aún tienes tiempo de sanar una relación, no esperes más.